y miraron en el cielo. ¿Quién podría abrir los sellos? Y solo tú, Señor Jesús, pudiste hacerlo. Y miraron en el cielo. ¿Y quién podría abrir los sellos? Y solo tú, Señor Jesús, pudiste hacerlo. Gloria a Dios. Solo uno, digno de abrir y desatar los sellos. Cristo Jesús, nuestra plenitud, a quien hemos estado alabando y adorando en esta mañana. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu trato. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que haces, Señor. Mira, Señor, el consejo, Padre, en esta mañana. Mira tu palabra, Señor, que proviene de ti. Que sea tu Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas. Que seas tú, Señor, Padre, quien trate con cada uno de nosotros a través de tu palabra. Que ella hagan el efecto para el cual, Señor, tú la envías. En el nombre de Jesús. Que no seamos oidores olvidadizos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a oír palabra del Señor? ¿Cuántos vinieron a oír palabra del Señor? Amén. Pero primero usted vino a darle ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Y si vinimos a escuchar palabra de Dios, que sea para ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Es necesario que nosotros cada día más menguemos y Él crezca en nosotros. Y la única forma de que Él pueda crecer en nosotros es que su palabra se haga vida en nosotros. Es que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirige y nos ministre cada día. Amén. Y precisamente vamos a a tocar este tema titulado discernimiento. Hace años atrás, nosotros en una ocasión predicábamos acerca del discernimiento. Predicábamos acerca de la importancia del discernimiento y la necesidad que tiene la iglesia y el pueblo de Dios del discernimiento. Es, vamos a decir, una herramienta necesaria como para abrir la puerta de entrar al reino de los cielos, diría yo. Sin discernimiento es imposible que un individuo cristiano, un hijo de Dios, pueda conocer lo que el Padre quiere en su vida. El discernimiento es como un ingrediente esencial en eso que estamos preparando para la gloria eterna, o en eso que el Señor está preparando en nosotros para que alcancemos el reino de los cielos. El discernimiento es algo que proviene del cielo, no es intuición. El ser humano tiene algo que se llama intuición y el ser humano tiene, vamos a decir en cierto sentido, presentimientos y que cree y que siente. Esto no tiene que ver nada con un sentimiento. Discernir viene de otro origen, es algo totalmente diferente y es algo que debe ser guiado por el Espíritu Santo, no un discernimiento humano, sino espiritual. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esa necesidad que tiene la iglesia, esa necesidad que tenemos todos nosotros en nuestro diario vivir de ser guiados por el Espíritu Santo y discernir las cosas que están bien y que están mal. Amén. El discernimiento, según lo que vemos aquí en Romanos capítulo 12, en el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo. Hay una palabra de Pablo hacia la iglesia en ese momento, indicándole que la iglesia tenía que cuidarse en aquel tiempo,
y estamos hablando aproximadamente de 2000 años atrás, Pablo, a través del Espíritu Santo, está guiando a la iglesia a tener cuidado en conformarse con lo que estaban viviendo en ese momento. Y precisamente la conformidad es algo que hace que el ser humano se sienta tranquilo con lo que tiene, tranquilo con lo que está entendiendo, o tranquilo con que el hermano de allá entendió. Y Pablo está diciendo que no es bueno conformarse a lo que está sucediendo en el siglo o a lo que estaban viendo en ese siglo. Precisamente nosotros que estamos 2000 años más adelante estamos viendo cosas que llevan mucho más a la confusión a la iglesia y a todo individuo. Por lo tanto, nosotros no debemos de conformarnos con lo que vemos en estos tiempos, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de un entendimiento quiere decir que lo que yo entendí hoy no necesariamente mañana va a seguir siendo igual. Mi entendimiento debe de ser renovado. Por lo tanto, si yo me conformo, yo diría, yo todo me lo sé. Y a mí nadie más me puede hablar porque el Señor me habla a mí. ¿Por qué? Porque estoy conformado a lo que yo sé y a lo que yo he recibido. Y ya nadie más me puede decir nada más porque no hay más revelación de palabra. Eso se llama conformarse. Y aquí la palabra dice, tiene que ser renovado el entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, pensemos en algo. Yo quiero meditar en algo. Todos aquí, me imagino, exceptuando a Isaac que está ahí durmiendo, no tiene un celular o no tiene una computadora. Los celulares, por ejemplo, los smartphones, los aparatos que utilizamos hoy en día, llevan frecuentemente una actualización. Y para que a veces le funcionen algunas aplicaciones, si tú no lo actualizas, él no ejecuta esa nueva aplicación que salió. Las aplicaciones se van actualizando y si tú no actualizas el equipo, entonces él dice, no puedo ejecutar esa aplicación. Pasa mucho con las computadoras. Los software, que son los sistemas operativos que se utilizan en los equipos electrónicos, necesitan ser actualizados, van siendo mejorados. Y entonces es igualito lo que pasa con nuestra mente, con nuestro cerebro, con nuestro entendimiento. El Señor lo va renovando. El Señor va haciendo que sea renovado para que podamos inclusive entender cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. Tenemos que actualizar esta. Tenemos que actualizarla, pero no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa actualización, por ejemplo, cuando te dice, ¿quieres actualizar el equipo? Déjalo conectado y tú entonces comienza a actualizarlo. A veces tú le pones, yo quiero que se actualice en la madrugada. Así mismo, cuando tú te metes de noche con el Señor, Él te actualiza el software espiritual. Cuando tú te metes a buscar su presencia, entonces Él comienza a actualizarte y comienza a decirte, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que quiero hacer, por aquí es que te voy a llevar. Pero cuando nosotros no lo hacemos, entonces nos quedamos enganchados en la aplicación de hace 4 años y no logramos entrar en la dimensión que el Señor quiere que entremos. Eso es a manera de introducción. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, la palabra dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En la carne, un hombre en su carne no puede percibir lo que el Espíritu Santo está transmitiendo. En la carne es imposible que cuando muchas veces hay un mover y un fluir del Espíritu Santo y hay palabra y hay demás, el que está en la carne no entiende lo que está pasando. El Señor está profetizando, el Señor está hablando, está utilizando a alguien en profecía, en trato y en ministración, pero el que está en la carne no entiende lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay un sistema operativo totalmente desconectado del que está
conectado allá arriba en los cielos. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios. En la carne es imposible, hermano, que nosotros entendamos lo que el Señor quiere. No podemos percibir lo que el Señor está inquietando. Porque para Él son locura. Y dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Señor se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. El espiritual. Entonces, aquí Pablo está enseñando algo sobre el discernimiento espiritual. Y no depende únicamente de que si tú eres inteligente o no. No tiene que ver con mi inteligencia, no tiene que ver con la sabiduría que tú tengas humana. Esto se trata de algo espiritual. Y hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero que no tengan ningún tipo de discernimiento. Y yo le voy a decir algo, hermano. Cuesta desarrollar el discernimiento. Y el discernimiento solamente el Espíritu Santo puede darlo. Y una de las cosas que yo siempre le pido al Señor es, Señor, dame discernimiento. Porque en la vida, en nuestro caminar, en nuestro andar, en cada paso que damos, nosotros necesitamos esa guianza. Nosotros necesitamos saber cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Porque nuestras emociones muchas veces nos engañan. Y nosotros necesitamos ser guiados y alineados por el Espíritu Santo. En 1 Juan 4, en el verso 1, dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hermano, ¿y cómo yo puedo probar un espíritu si es de Dios o no es de Dios, si yo no sé y si yo no tengo una relación con Dios? Y si el Espíritu Santo de Dios no está en mí, ¿cómo yo puedo probar? Y Juan aquí está diciendo, amado, no creáis a todo espíritu. Lo que quiere decir que pueden haber muchos espíritus que no necesariamente son de Dios. Mucha gente profetizando, mucha gente diciendo cosas. Y aquí precisamente lo dice, si no probar los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué han salido muchos falsos profetas? Desde allá habían falsos profetas. ¿Y por qué hay tantos falsos profetas? Porque de qué manera el enemigo puede engañar y mantener a una iglesia sumergida en la oscuridad, en el engaño, en la falsedad, si no es a través de un falso profeta. Y la gente va mucho detrás de los profetas. A ver qué me dijo, a ver qué me dice, y qué profecías recibo, y qué palabra me dan, y esto y lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la palabra nos enseña que tenemos que cuidar y no creer en todo espíritu, sino probar los espíritus. Y para probarlo necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo porque no todo lo que parece espiritual necesariamente proviene de Dios. Porque el mundo espiritual es demasiado amplio y grande. Y en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, como nosotros hemos leído en la palabra, hay potestades operando. En las regiones celestes hay potestades que se mueven, hay espíritus engañadores, dice la Biblia. Espíritus engañadores. Dice la palabra y dice doctrinas de demonio. Hay cosas horribles operando y moviéndose. Por lo tanto, yo como hijo del Señor necesito tener discernimiento para probar los espíritus y saber qué viene de Dios y qué no. Porque inclusive otra cosa que pasa es que hay mucha emoción y no toda emoción es el Espíritu de Dios que te está tratando. La semana pasada hablábamos de cuando toca mi puerta, cuando el problema llega a mi puerta y cuando la situación soy yo que la tengo. Ahí vienen emociones muchas veces. Y las emociones tienden muchas veces a traer profecías, sanidades, se va a levantar de la cama y y cuánta cosa horrible. Y esa es la voluntad del Señor. Y eso fue lo que el Señor dijo. Hay que tener cuidado porque las emociones llevan a muchas cosas, y no toda voz necesariamente va a venir de Dios.
la palabra enseña que tú pones una profecía en el tiempo y la dejas, y si se cumple te das cuenta de que el profeta profetizó en nombre del Señor y fue el Señor que dio la palabra. Pero si no se cumple, algo está pasando ahí. Emoción. Y necesitamos discernimiento, porque inclusive muchas veces a nuestras vidas llegan oportunidades, creemos que son oportunidades. Y si yo no tengo el discernimiento, creo que es una oportunidad, pero no era una oportunidad. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero es camino de perdición. Y si yo tengo el discernimiento, yo voy a saber que eso no es una oportunidad, eso es el diablo. Y estamos viviendo en tiempos de mucha confusión, a donde necesitamos el discernimiento, porque estamos viviendo en los tiempos reales, a donde aún a los escogidos engañarán. Tú sabes lo que es tú ser escogido y entonces caer en un engaño. Caíste en un engaño porque no supiste discernir que era una mentira. Y toda mentira y todo lo falso se parece mucho a lo verdadero. Por eso el mismo Señor habla en su palabra de que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque hay falsos adoradores que le adoran y no necesariamente están en el espíritu ni es verdad. Ese pueblo de labio, mira, me honra, pero el corazón está apartado de mí. Entonces es delicado, hermano, es algo muy delicado y necesitamos el discernimiento para cuidarnos de todo esto. Ahora sí voy a hablar de la definición de discernimiento. En el Strong, cuando buscamos esta palabra, tiene un origen griego y un origen hebreo y significa separar completamente, retirarse de, oponerse a. O sea, decidir, contender, diferenciar. Es algo que te permite tener la distinción entre una cosa y otra y examinarla. Ese es el significado de la palabra discernimiento. Examinar entre lo bueno y lo malo. En el hebreo, que dice lo mismo, dice separar mentalmente, en tu mente separar lo bueno y lo malo, entender algo, estar atento, comprender inclusive. El discernimiento te permite comprender y considerar las cosas, tener cordura. El discernimiento te lleva a tener cordura. Es sinónimo de cordura. Es observar detenidamente. ¿Sabe que en estos días meditaba en algo que hace un par de años atrás, y eso no era intuición, eso era discernimiento. Hace un par de años atrás pasaba algo y Stacy me decía, mi esposa me decía sobre algo, me decía, a mí no me gusta eso y yo siento que eso va a traer esto y esta situación. Con una persona en específico me decía, eso luego va a traer tal situación. Y yo digo, en estos días ella me lo recordaba porque estamos viviendo una situación con esa persona y con esa situación que ella me decía, no lo haga, que no está bien porque va a suceder esto. Y 4 o 5 años más para adelante, viviendo esa situación, yo decía, Señor, mira, eso no fue intuición. Fue el Señor que les reveló lo que iba a suceder con esa persona y con esa situación. Eso es necesario, el tu poder analizar, examinar y tener esa revelación de parte de Dios de lo que pudiera suceder. Porque eso te permite considerar las cosas y saber si puedes o no, si debes o no. El discernimiento es la capacidad humana para comprender una situación con claridad. Con claridad. Distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es discernimiento. Poder distinguir y evaluar diferentes opciones. Eso es discernir. Tú puedes evaluar entre diferentes opciones. Y yo quiero que nosotros vayamos rápidamente aquí a Hebreos capítulo 5. En el verso 13, lo que nos dice la palabra, para que sí entremos en materia, dice: y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. El que participa de la leche, al que hay que estarle dando la palabra en cucharita, el que todavía no entiende, que tú no puedes entrar en profundidades porque se le pone la cabeza, se le enreda la cabulla. Entonces dice, es un niño. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, al que le pueden dar yautía, al que le pueden dar papa, y no majá, no, y plátano verde inclusive, y no le va a caer mal, porque le están dando alimento sólido. Dice, es porque ha alcanzado madurez. Para los que por el uso, ¿por el qué? Por el uso, tienen los sentidos ejercitados. ¿Pero qué usa? El cerebro, la materia gris, la mente, el discernimiento. Se pone a pensar, a meditar y a analizar en el Señor qué hacer, qué no hacer. Eso dice que estos, dice, tienen ejercitado, dice. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hay que ejercitar los sentidos. ¿En qué? En el discernimiento, dice la palabra, del bien y del mal. Ejercitarse quiere decir que en todo momento tú estás accionando. Imagínese, por ejemplo, cuando usted va a ejercitarse a un gimnasio, usted hace muchas repeticiones de algo. Por ejemplo, si usted va a saltar la cuerda, usted se está ejercitando, pero usted no va a saltar la cuerda una vez. Usted va a saltar la cuerda 500 veces, me imagino. Si usted va a hacer pechada, usted no va a hacer 5 pechadas, no, usted se está ejercitando, usted va a hacer muchas repeticiones. Va a comenzar con 5 un día, a la semana ya usted está haciendo 20, a la otra semana usted está haciendo 50 y después al mes ya usted hace 200. Usted se está ejercitando. Y aquí la palabra me está hablando a mí de que nosotros, los hijos del Señor, crecemos y maduramos y somos maduros para entender inclusive cosas profundas en el Señor cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos, a repetir esa búsqueda, esa relación, esa búsqueda de entender, de conocer qué tiene el Padre, qué quiere el Padre, qué busca el Padre. Yo tengo que ejercitar mis sentidos, ejercitarlos en el discernimiento. En discernir, no en hacer la cosa a lo loco. Ahí llegó tal situación, ahí yo voy a ejercitarme en el discernimiento, déjame discernir. Voy a discernir, voy a orar, voy a clamar, voy a buscar la dirección del Señor. Yo necesito saber entre el bien y el mal para saber qué hacer. ¿Qué hay bueno en esto y qué hay malo? Debo ejercitarlo. Y entonces, esto es todo lo opuesto a una gente que actúa volátilmente. A una persona que reacciona al instante. A una persona que cree que todo fue el Señor que me lo puso ahí. Ahí no hay un ejercicio. Porque para ti todo fue el Señor que lo puso y después todo fue el diablo. Porque no hay discernimiento. O fue todo Dios o fue todo el diablo. Y todo lo reprendo y todo lo... Eso es falta de discernimiento. Primera de Corintios 3, en el verso 1 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Oye lo que decía Pablo. Cuando estuve con ustedes, yo no le pude hablar como cuando estaría con personas netamente espirituales. Tuve que hablarle como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Y a veces tuve personas, y tú hablas con personas que pueden tener 1000 años en los caminos del Señor, y utilizan expresiones o conversaciones que tú dices, pero fue ayer que se convirtió. Por las expresiones. Yo creo que eso era lo que estaba viviendo Pablo. Que a veces tú ves a personas envueltas en situaciones necias, en situaciones de niños, en situaciones de personas que no han tenido un encuentro con Dios. Y tú dices, no puede ser que en estos tiempos, a donde estamos próximo a la venida de Cristo Jesús, la iglesia esté dormida en esta condición. O que la iglesia esté envuelta en situaciones que no, para nada te hablan de que están preparados
para llegar al reino de los cielos. Que si el Señor viene, como escuché yo una pregunta que me hizo Stacy ayer, algo que ella oía, de una pregunta, si el Señor hubiese venido ayer, ¿a dónde tú estuvieras? Si el Señor hubiese venido ayer, ¿a dónde estuviéramos? ¿Estuviéramos en el reino de los cielos o estaríamos aquí? Lamentándonos y diciendo, no quedamos. Que el Señor nos libre. Amén. No se sienta confrontado porque yo también, o sea, yo digo, bueno, Señor, líbrame, pues yo no me quiero quedar aquí. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Y entonces, ¿qué dice el verso 2? Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. ¡Wow! Qué fuerte. Tú sabes lo que es tú tener el alimento ahí preparado y tú tener los ingredientes ahí para darle mangú con los 3 golpes y tener que prepararle un vasito de leche. Es fuerte, hermano. Usted está muy callado hoy, hermano. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, decía Pablo. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, ahí mismo, en la Nueva Traducción Viviente, cuando usted lee esto, dice, cuando yo era niño, yo hablaba, pensaba, razonaba como un niño. Cuando era un niño. Pero el tiempo tiene que cambiar. Yo debo madurar. Yo no me puedo quedar en la misma estatura. Yo debo de ir creciendo y aumentando como la luz de la aurora. El Señor tiene que ir haciendo ese trabajo y renovando mi vida, mi entendimiento, mi conocimiento, para que cada vez yo sea más maduro en la fe. Para que cada vez yo sepa discernir mejor las situaciones y cómo accionar, cómo enfrentar dificultades. Si antes yo me ponía a llorar porque se me derramó un vaso de leche o me ponía a maldecir o a decir cosas, no puede ser que yo con 20 años en el evangelio todavía yo siga tomando la misma actitud cuando me pasa algo. No puede ser que lo que me afligía antes, ay, porque yo debo la tarjeta y antes yo me ponía a llorar, no puede ser que a estas alturas yo siga viviendo la misma condición. Ay, yo no puede ser que si antes, hace 20 años, cuando el pastor no me saludaba, yo me sentía triste y me iba para mi casa y decía, algo le está pasando. ¿Y será que alguien le metió algún chisme de mí? No, no puede ser que 20 años después yo siga pensando lo mismo. Ya yo tengo que ser maduro y saber que la venida del Señor está a la puerta. Y si alguien tiene algo en contra mía, yo voy donde Él y le pido perdón. Y si yo sospecho que algo está sucediendo, no, yo voy ahí donde ti te voy a decir, mira, ven acá, pongámonos a cuenta, algo está pasando, ven, vamos a arreglar esta relación porque si el Señor viene hoy. No puede ser, tengo que madurar. Y ese tipo de acciones son las que van contando y mostrando que vamos madurando. Que hay un discernimiento, que hay un entendimiento diferente en el Señor. Que ya yo no puedo, ya yo no ando como niño. Yo hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas que eran de niño. Dejé atrás todo lo que un niño, en cierto sentido, hace. Porque tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. En el sentido de que tenemos que ser humildes, sencillos, perdonar, olvidar, amar. No dejar de sorprendernos, depender de un padre. En ese sentido necesitamos seguir siendo niños. Amén. Y entonces yo quiero que usted vea en la pantalla algo muy importante sobre los tiempos que nosotros estamos viviendo y los tiempos, cómo van a ir cambiando y cómo están impactando inclusive a la humanidad. En el Génesis, todo inició y todo el problema comenzó cuando a Eva se le dio la idea de que podía ser como Dios. Génesis capítulo 3 verso 5. Se le dio la idea de que ella podía ser como Dios. Y eso es lo que el hombre hoy siempre quiere hacer. El hombre quiere cada día tener más poder, más presencia,
más presentación, más posición. El hombre eso es lo que anda todo el tiempo buscando. Y entonces, antes en la palabra nosotros podemos ver que el hombre era gobernado por Dios, era guiado por Dios. Usted se va a 1 de Samuel capítulo 8 y va a ver en el verso 5 y verso 7 cuando el hombre dijo: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Sustituir a Dios para que un hombre sea que los juzgue. No querían que fuera Dios quien lo liderara, quien lo guiara, quien los gobernara. Y dice: como tienen todas las naciones, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios quería cambiarse a lo que el mundo hacía. Lo que estábamos viendo casi ahora, que Pablo decía: no nos acostumbremos a lo que es este siglo. Ellos querían lo que el mundo tenía. Y entonces quitaron a Dios y pidieron un hombre. Quitar a Dios para poner al hombre es precisamente lo que nosotros estamos viendo. En la época en la que nosotros estamos viviendo, todavía la iglesia es gobernada por Dios. La iglesia, nosotros nos dejamos guiar por Dios. Estamos nosotros en la teocracia, pero lo que va a suceder y lo que está sucediendo en el mundo, que vemos que todo el mundo quiere ser cabeza. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Todo el mundo quiere ser alguien, todo el mundo quiere una posición hegemónica. Todo el mundo, usted ve las naciones, todas las naciones quieren volver a ser los imperios que ellos eran antes. Todo el mundo quiere. Y el tema es cambio teocracia a un Dios por democracia. Todo el mundo puede hacer lo que quiere. Todo el mundo necesita ser libre. Todo el mundo necesita hacer lo que le parece. Antes a un niño tú lo podías corregir sin miedo y agarrar una chancleta y tan. No, ahora hay que tener cuidado, ahora hay que tener miedo. Ahora todo es diferente. Todo el mundo necesita libertad y nadie necesita corrección. Y hacia allá vamos caminando, hacia el gobierno de los hombres. Y va a gobernar un hombre. Va a gobernar el anticristo, que es todo lo que se opone a Cristo Jesús, al gobierno de Dios en nuestras vidas. Y cómo yo voy perdiendo discernimiento a medida que yo me voy haciendo autosuficiente, a medida que yo me voy haciendo demócrata y yo me voy haciendo libre, porque yo puedo y porque yo puedo tomar decisiones y porque mis capacidades me dicen que haga tal cosa, pero no consulto qué quiere Dios. Y desde el Génesis, cuando el hombre decide: yo puedo ser como Dios, el problema no fue comerse el fruto. El problema, el pecado en sí estaba en el corazón de lo que ella quería hacer. Ahí es que está el problema, ahí es que está el pecado. Primero la desobediencia y luego ¿qué te llevó a la desobediencia? Y es lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que lleva al hombre a apartarse de Dios y a no tener discernimiento? El que cada día nos creemos que nuestra propia capacidad, nuestro propio entendimiento es suficiente. Nuestras decisiones son suficientes. Eso fue lo que hizo el hombre ahí en 1 de Samuel. Constitúyenos un rey que nos gobierne y que nos dirija. Ya no queremos ser guiados por Dios. Lamentablemente. Y hacia allá vamos. Eso es lo que nos lleva a la gran tribulación. Eso es lo que nos va encaminando hacia la gran tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3 en el verso 15? ¿Qué dice? Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo identificar a un tibio dentro de la iglesia? ¿Cómo identificar si estamos tibios dentro de la iglesia? ¿Cómo identificar si yo estoy caliente o no? ¿Cómo identificar si yo estoy frío? El tibio cree que está bien cuando no lo está. El tibio siempre cree que está bien. Y algo delicado con la tibieza es que inclusive, si usted se da cuenta, en una cocina, lo más fácil de volverse un foco de contaminación y un peligro que puede llevar hasta la muerte a un ser humano es una carne, por ejemplo, que no esté ni fría ni caliente, porque coge gusano. Así de sencillo. Y el tibio cree que está bien.
siempre tiene una autoevaluación de sí mismo y está contraria a lo que Dios está diciendo de su vida. El tibio ya no siente necesidad de buscar a Dios porque Él siempre puede y lo puede manejar. Y ahí es donde se pierde el discernimiento. Cuando tú y yo tomamos decisiones sobre nuestra vida, sobre lo que vamos a hacer sin consultarlo con Dios. El tibio, lamentablemente, lo demuestra con sus decisiones. Cada vez que tú y yo tomamos una decisión sin consultarla con el Señor, cuando vienen los resultados, cuando vienen los problemas y las dificultades, yo estoy mostrando que yo no consulté a Dios y que no tuve el discernimiento de parte de Dios para esa decisión y por eso vivo consecuencias. Aunque no hayan amenes. El tibio consulta con todo el mundo, menos con Dios. Porque el que está caliente, todo se lo consulta al Señor y en todo tiempo está orando y clamando y esperando que el Señor le dé respuesta. El que está caliente planea todo sin Dios, el tibio, y vive como si Dios fuera un complemento o una necesidad. Y Dios no puede ser un complemento en nuestras vidas. Dios tiene que serlo todo. Dios no puede ser un complemento que en el momento en el que yo tengo una necesidad o en el momento en el que yo estoy en aprieto, ahí voy donde Él. Dios tiene que serlo todo. Todo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el tibio? Que el tibio está dentro de la iglesia. Aquí la palabra dice, yo conozco tus obras. O sea, es alguien que está en la iglesia. El Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea. Nosotros sabemos que hay 7 espíritus de iglesia manifestándose en estos tiempos. 7 espíritus. Y uno de ellos es la tibieza. Y el tibio se mantiene ahí entre Lucas y Juan Mejía. Está dentro de la iglesia. Dice el Señor, conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. No está en el mundo, pero tampoco está en la pámpara de la plenitud de que el Espíritu Santo lo discierne y lo siente y estoy metido con el Señor. La palabra habla de frutos y habla de los frutos del Espíritu y eso se discierne y se conoce. Y le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El Señor nos libre. Amén. Pero algo que vemos ahí es que el tibio se mantiene en la iglesia y conserva apariencia. Conserva la apariencia porque está ahí en la iglesia. El tibio se conforma con simplemente asistir a un culto. ¿Y qué evidencia hay en mi vida de que yo necesito desesperadamente a Dios? Esa es una pregunta con la que nos deberíamos de ir todos. ¿Qué evidencias hay en mi vida de que yo estoy desesperadamente necesitado por Dios? De que yo quiero ser caliente y de que yo no quiero que el Señor me vomite de su boca. De que yo quiero tener el discernimiento de qué cosas Dios quiere para mi vida y qué cosas Dios está buscando que yo haga. Porque sigue diciendo en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre y ciego. Ciego, el ciego no puede ver, el ciego no puede discernir. Ese es un espíritu, hermano, que opera en la iglesia de hoy en día, la ceguera espiritual, la falta de visión, la falta de entendimiento, la falta de conocer qué es lo que realmente Dios quiere de mi vida. A ese el Señor le llama ciego y desnudo. Y desnudo es que no tiene cobertura de parte de Dios. No tiene una cobertura. El Señor no te cubre. El Señor no. Estás desnudo, estás avergonzado. Que el Señor libre a la iglesia. Que el Señor nos libre a nosotros de estar en esta condición. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. La iglesia necesita discernimiento.
La iglesia necesita al Espíritu Santo para ver, para entender, para conocer hacia dónde va, para que no se sienta autosuficiente, para que no se sienta orgulloso con lo que tiene ni conforme con lo que tiene. Y en esto traspólelo todo al plano espiritual. No te conforme con solamente venir a la iglesia el domingo. No te conforme con decirle un Padre Nuestro en la mañana al Señor. No te conformes, porque el discernimiento no va a venir si no te metes en la madrugada a buscar su rostro. El discernimiento no va a venir si tú cuando estás en el baño no estás ahí orando y clamándole al Señor. El discernimiento no va a venir si tú cuando estás en la cocina, cocinando, preparando algo, no estás buscando el rostro del Señor. Sí, estamos viviendo tiempos muy afanados y muy agotados, pero donde quiera que tú estés, necesitas estar buscando el rostro del Señor. Porque todos los días estamos tomando miles de decisiones inconscientes. El cerebro humano está tomando decisiones inconscientes constantemente. Óigame, hermano, dice estudios que el ser humano no toma ni siquiera el 1% de sus decisiones conscientemente. Y nosotros necesitamos ser apercibidos de qué el Señor quiere para tomar decisiones conscientes y guiadas por el Espíritu Santo. Para tener discernimiento en estos últimos tiempos de qué realmente Dios quiere para mi vida y para mi familia. Qué el Señor quiere que yo haga y dónde el Señor quiere que yo vaya. Dónde el Señor quiere que yo pise. Qué el Señor dice de mí y qué el Señor dice que voy a hacer. En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 24, Nueva Traducción Viviente, verso 23 dice: entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, en tiempo de tanta confusión, a donde quiera te pueden aparecer, ya tú no sabes cómo, si con inteligencia artificial, lo que sea. Hermano, hay gente que se va a dejar llevar porque la palabra dice en Apocalipsis que van a hacer señales, que este va a hacer señales y que va a tener poder inclusive de darle vida a un cuerpo muerto. Entonces eso es peligroso, hermano, es peligroso. Dice, si te dicen que aquí está el Mesías o allí está, dice, no lo crean. No lo crean, dice, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas. El mismo Cristo lo decía. Y dice, y realizarán grandes señales. Y el Señor Jesús, antes de su ascensión, habló de señales, de que iban a haber señales que nos iban a guiar a nosotros. Nosotros somos guiados ahí, las señales nos guían, nos dirigen. Las señales, por ejemplo, nos dicen a nosotros dónde parar, dónde acelerar, a qué velocidad ir. O sea, el que se deja guiar por las señales, porque sabemos que vivimos en un país a donde no todo el mundo se guía por las señales. Pero realmente las señales son para guiarnos. Y dice que habrán señales, realizarán grandes señales y milagros para engañar. Porque el enemigo sabe cómo es que engaña y cómo engañar. Y él vino a eso precisamente. Yo no debo olvidarme que su palabra me enseña a mí que él vino a eso. Él vino a matar, él vino a robar y vino a destruir. Y él es un engañador y dice que él es padre de mentira. Y es mentiroso desde el principio, dice la palabra, que el Señor lo reprenda. Él es un engañador. Y entonces, como él es un engañador, yo necesito discernimiento para saber que él es un engañador. Yo puedo estar en el huerto del Edén, deleitándome en la presencia del Señor, y ahí se mete el diablo. Jehová lo reprenda. Lo vemos en el jardín. Lo vimos en el jardín, un descuido hizo que él engañara, hermano. Entonces, si la palabra me dice a mí que no debo de llevarme de todo lo que me digan, de que aquí está el Mesías, o de que mira, ahí es que está Dios, y en este sentido, trapolémoslo. En tal iglesia que el Señor se mueve, ahí el Señor no se mueve. En tal iglesia, porque ahí hay profecía, y ahí hay salvación, y ahí hay esto, y ahí lo otro. Si te llevaste de eso, si eso es lo que tú estás buscando, entonces te dejas seducir fácilmente. No son las señales ni los milagros, porque muchas veces vienen para engañar. Inclusive dice ahí, si es posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano, dice en esta traducción. El Señor lo dijo con tiempo de antelación. Nos lo dejó escrito para que no caigamos en gancho.
Fíjese qué bueno y misericordioso es el Señor. Yo quiero que nosotros veamos estos detalles, hermano, porque precisamente dice Judas, la carta a Judas en el capítulo 1, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, o sea, gente que conoce la verdad, gente que conoce la palabra, pero no la hace. Dice, entrarían a la iglesia, entrarían a los caminos del Señor. Dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y si usted se pone a ver redes sociales y a escuchar a todo el que predica y a todo el que, por ejemplo, tenga mucho cuidado, hermano, que hay muchos predicadores populares, hay muchos predicadores famositos, hay muchos predicadores. Mire, por ejemplo, el Señor bendiga a mi hermano el argentino, pero con él hay que tener cuidado porque tú no sabes, porque él, por ejemplo, es de estos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. En libertinaje, porque muchos predican hoy que nada te condena. Que nada te condena y aquí hay que recibir a todo el mundo y hacer todo. Sí, la iglesia es para todo el mundo, pero no todo el mundo debe de ser partícipe de la mesa del Señor. No todo el mundo debe de tocar los instrumentos, no todo el mundo. Si usted está en pecado, está en pecado. Usted está en reconstrucción dentro de la iglesia. No todo el mundo puede estar ministrando la presencia del Señor, no todo el mundo puede, hermano, pero mire lo que le pasó ahí cuando David creía y se estaban gozando y una fiesta y una celebración de todo el tamaño. Y David creía que estaba todo bien, pero había un orden establecido de parte de Dios y estaba escrito quiénes podían trasladar el arca y cómo. El arca que era la presencia del Señor, la presencia del Señor no la traslada cualquiera, era en los hombros que había que llevarla, no en un carro hecho por los hombres. Un carro hecho por los filisteos, por los mismos enemigos del Señor. Por eso se tambaleaba la presencia del Señor y se iba a caer. Y Usa la fue a tocar. ¿Por qué? Porque él vio que el arca estaba en su casa y que su papá no le puso asunto a eso. Sin embargo, en la casa de Obed-Edom estuvo la presencia del Señor como por 3 meses. Y todo el mundo supo que ahí estaba la presencia del Señor, porque valoró la presencia del Señor, porque amó la presencia del Señor. Y dice que prosperó y que el Señor lo prosperaba y que oye, eso es maravilloso, hermano. No todo el mundo valora la presencia del Señor, entonces usa como, ay, el arca del Señor a tocar. No, el arca del Señor, la presencia del Señor no la toca cualquiera. Lo del Señor es sagrado. El Señor es sagrado, Él es santo y Él habita en santidad. Y Él dice, sé santo porque yo soy santo. Y Él quiere que a Él lo adore un pueblo a Él cercano. Gente cercana a Él, no cualquiera. Por eso yo tengo que tener cuidado, porque hay impíos, hay gente que lleva a libertinaje la gracia del Señor. Sí, nosotros estamos viviendo en los tiempos de la dispensación de la gracia. Tú y yo somos salvos por la gracia, no por obra, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Me puedo parar aquí la vida entera a hablar y perderme si no me consagro. Puedo predicar y pueden haber talento y pueden haber dones y puedo llegar aquel día ya y y me digan, yo no te conozco, hacedor de maldad, que el Señor me libre. Porque si yo no vivo conforme a lo que su palabra me dice y si yo no la aplico en mi vida, entonces yo puedo ser condenado. Yo no puedo llevar esa gracia a libertinaje. Y necesitamos el discernimiento del cielo para saber cuando realmente algo viene de Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan con sus hechos. Lo niegan con sus acciones. Dice en Mateo capítulo 16, voy casi terminando. Dice en el verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Decía Cristo. Y le respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo. Y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló? El Padre se lo reveló.
No lo revela carne ni sangre. Yo te puedo predicar a ti 1000 veces que Cristo Jesús es el Salvador. Y el que se te tiene que revelar es el Espíritu Santo. Te tiene que redarguir y tiene que penetrar en tu corazón para que tú entiendas que la salvación viene de Él. Y que Él es el Salvador. Y que Él murió en la cruz. Y que Él resucitó. Y que Él está sentado a la diestra del Padre. Él es que lo revela. Pero mire qué maravilloso. Al mismo que le reveló eso, y al mismo que en el mismo capítulo le está diciendo, mira, te lo reveló el Padre. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Por lo tanto, había discernimiento. Por lo tanto, hubo una revelación que vino del cielo en un momento. Pero más adelante, hermano, porque no todo lo que parece muy bueno viene de Dios en todo momento. Mire lo que pasa más adelante. En el mismo capítulo, verso 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, cuando él está hablando de que se va a morir, de que va a ser crucificado, de que va a ser entregado, de que los sacerdotes lo van a latigar y que le van a hacer daño, él le dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. El que tuvo la revelación del cielo, el que supo decir que ese era el Hijo de Dios, al que le fue revelado de allá arriba, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, le dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Cuidado, cuidado. El mismo Pedro, no fue carne que te lo reveló, fue el Señor. El mismo Pedro es reprendido más adelante por el humanismo, porque se metió la carne. Aquí ya no era el Espíritu Santo. Aquí era el humanismo, la carne. Ten compasión de ti. La compasión, la autoconmiseración. El pobre de mí. ¿Y qué será de mí? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque no toda buena intención, entre comillas, viene de Dios. Esa autocompasión y el solo pensar en mí. Mira lo que le dijo Cristo. Aléjate de mí, Satanás, porque tú representas una trampa. Tú eres la oposición a que se cumpla el plan de salvación. Imagínense que Cristo Jesús se haya caído en esa trampa, porque, oye, Jesús lo ve como una trampa. Jesús ve como una trampa, una seducción a pensar en pobre de mí. Cuando solamente pensamos en pobre de mí y no pensamos en cuál es el plan y el propósito de Dios. Yo necesito discernimiento para saber si yo estoy parte de un proceso, si yo estoy yendo al desierto para alabarle, no para llorar. Si estoy pasando por el desierto, el Señor quiere que ahí yo le alabe, que yo le glorifique y que yo vea su poder, cómo Él me sustenta y cómo envía maná. Y cómo de una roca puede brotar agua cuando yo estoy buscando y estoy sediento. Eso quiere el Señor. El discernimiento no consiste solamente en nosotros distinguir entre el bien y el mal. El verdadero discernimiento consiste en distinguir entre lo que parece bueno para el hombre y lo que es realmente la voluntad de Dios. Ese es el verdadero discernimiento y el que nosotros necesitamos. No caer, hermano, en un espíritu de conmiseración. En Filipenses capítulo 1, Nueva Traducción Viviente, verso 9 dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, decía Pablo. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Necesitamos nosotros tener una vida, hermano, en la que nosotros tengamos conocimiento, entendimiento y que podamos realmente conocer lo que importa delante de Dios a fin de que nosotros llevemos una vida intachable.
en el día que Cristo vuelva, Él viene a buscarse a sí mismo, dice su palabra. Viene a buscar a una novia limpia, pura y sin mancha. Viene a buscarse a sí mismo. Entonces debo de estar irreprensible, intachable. Dice el verso 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Wow. Carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Fuerte, hermano. Y con esto termino. ¿Qué decía Salomón en el Proverbios capítulo 3, verso 5? Fíate de Jehová. Fíate, agárrate. Si tú quieres hacerte de algo, que sea de Jehová, pero de todo tu corazón. Lo que quiere decir, deja los sentimientos a un lado y pon tu confianza y todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia opinión. No crea que todo te lo sabe. Necesitamos el discernimiento que venga de allá arriba. Necesitamos discernimiento para caminar. Dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos. Iglesia, necesitamos reconocer al Señor en nuestros caminos. Y Él va a enderezar nuestras veredas. Cuando tú y yo reconocemos al Señor en todo nuestro camino, si lo reconocemos, Él comienza a enderezar las veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y hay mucha gente que se hace sabia en su propia opinión. Lo que le llegó a la cabeza, por ahí hoy. Y van de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Y la palabra nos llama a nosotros a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y el Señor con una intención y un propósito, y nosotros desalineados y caminando por otro lado. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque dice, cuando tú no eres sabio en tu propia opinión, es porque tú estás teniendo temor de Dios. Temor de Jehová. Y nos apartamos del mal. Si quieres se puede poner de pie, hermano. Porque eso realmente la palabra nos enseña que va a ser medicina a nuestro cuerpo. Y va a ser refrigerio, inclusive para nuestros huesos. Amén. Que el Señor nos ayude en el nombre de Cristo Jesús a tener el discernimiento necesario, el discernimiento que provenga del reino de los cielos hacia nuestras vidas. A un Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que nos ayude. Que en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, nuestras vidas están en tus manos. Señor, aquí estamos delante de ti para presentarte, Señor, todo nuestro ser, para presentarte nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que hay, Señor, en nuestro interior, que sea guiado, alineado, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú puedas, Señor, dirigirnos, que tú puedas, Señor, en el nombre de Jesús, bendecir nuestros caminos, Señor, quitar, Padre, en el nombre de Jesús, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo lo que impida, Señor, que tú tomes, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú puedas, en el nombre de Jesús, Señor, darnos la sabiduría, Señor, para tomar decisiones cada día, de hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Señor, Padre, ¿qué hacer? Padre, ser alineados a tu voluntad,
ser guiados por tu Espíritu Santo para tomar decisiones, Señor, que sean sabias. Padre, que no seamos engañados, que no seamos, Padre, en el nombre de Jesús, atraídos por las trampas del enemigo. Que en el nombre de Jesús, Señor, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestras vidas sean llenas, Señor, de discernimiento, Padre, que provenga de ti, Señor. Padre, que haya una revelación fresca, que haya, Señor, un fluir de tu Espíritu Santo, que guíe nuestros pasos, Señor, a caminar, Padre, conforme a tu voluntad. Padre, a caminar guiados en el nombre de Jesús por tu palabra, a caminar guiados, Señor Padre, por lo que tú, Jehová Dios, oh Padre, has creado, diseñado, Señor, has dicho de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos apartemos, Señor, de toda inmundicia, que nos apartemos de todo engaño, que nos apartemos de toda seducción, que nos apartemos de las emociones, que no nos guíen nuestros deseos, que no nos guíe, Señor Padre, nuestra carne, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos lleve cada día, Señor, a conocerte más, a conocer cuál es tu voluntad, a caminar y a tomar decisiones guiadas, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Porque lo que tú das, Señor Padre, lo que proviene de ti, Señor Padre, nos lleva, Señor, a vivir, Padre, en la perfección y en la plenitud, amado Rey. Padre, que no nos quejemos, Señor, sino que te glorifiquemos. Padre, que en el nombre de Jesús te demos a ti toda alabanza, toda gloria, toda honra, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Y que esperemos tu venida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tengamos discernimiento para conocer los tiempos que estamos viviendo. Que tengamos discernimiento para saber qué escuchar. Que tengamos discernimiento para saber, Padre, qué hacer, cómo caminar, a dónde ir, Señor. En el nombre de Jesús, que estas palabras sean prosperadas en nuestras vidas, que se queden en nuestros corazones, que meditemos en ellas, Señor, que busquemos tu rostro, que busquemos, Señor Padre, el estar alineados a tu Espíritu Santo, Señor, y ser guiados y dirigidos por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Jesús. Amén y amén.